Quisiera agradecer a los organizadores, al grupo de PIPS, L, Arnaud, Mary Jane, Meredith y Natalia, por este honor que me hacen al invitarme a acompañarles en este grupo de práctica. Me han pedido que les hable un poco de mi experiencia como intérprete y de lo que es trabajar como intérprete en México. Así es que voy a dividir mi presentación en estos dos momentos. Les voy a hablar un poco de México y posteriormente les hablaré de mi historia como intérprete. Para poder hablar de la interpretación en México, me gustaría primero que nada describir un poco a mi país, México, ya que gran parte de las actividades económicas que se dan en México tienen que ver con la interpretación. Bueno, realmente todo lo que tiene que ver con actividad económica y comunicación tiene que ver con la interpretación. El mundo todavía no se ha dado cuenta de eso, pero esperemos que en algún momento eso suceda. Así es que les voy a hablar un poco de México para que podamos contextualizar el quehacer profesional de los intérpretes. Primero que nada, México se encuentra en América del Norte, entre Canadá y Estados Unidos, y esa ubicación geográfica hace que haya cierta predominancia de ciertas actividades en contraste con otras regiones del mundo. México es la segunda potencia económica de Latinoamérica y gran parte de sus actividades económicas se centran en su actividad petrolera. Estamos hablando de un país que tiene 116 millones de habitantes y cubre una superficie de 1.973 millones de kilómetros cuadrados. Ya podrán imaginarse lo que puede suceder en esa extensión. Digamos, si nos imaginamos lo que cubre México, ahí podríamos acomodar fácilmente 3 o 4 veces el mismo territorio que cubre Francia, en donde nos encontramos ahora. En términos de México, de qué idiomas se hablan en México, principalmente, bueno, debo decirles que México, en la Constitución no se especifica que el español es la lengua oficial, digamos que es la lengua oficial de facto es el español, y además del español se hablan 369 lenguas indígenas. Sí, suena mucho, tenemos 36 familias lingüísticas principales y eso hace que tengamos esa gran variedad lingüística en nuestro país. Si hablamos de las actividades económicas, pensando en las áreas en las que ya sea intencionalmente o por la frecuencia de los trabajos que recibe un intérprete como asignación, podemos hablar de la agricultura, podemos hablar de la ganadería, la pesca, la silvicultura principalmente, además de una gran actividad comercial que tiene México con Norteamérica, el resto de Latinoamérica y por supuesto con el mundo. Así es que principalmente en México la actividad se centra en el comercio, en las actividades primarias que les acabo de mencionar y también hay una gran actividad en la industria aeroespacial. En México, la gran parte de la economía se centra en el consumo interno y somos un país exportador tanto de bienes y servicios, principalmente a Estados Unidos y a otras partes del mundo como es la Unión Europea. México tiene 13 tratados de libre comercio con 50 países distintos. Y además de tener una gran actividad económica, México, por su diversidad cultural, también tiene una gran actividad en el área de las artes, en el área del entretenimiento y de los deportes principalmente. Además de ser un país de contrastes, un país hermoso por aspectos que les voy a platicar más adelante, también es un país de muchos contrastes y de distintas dificultades, como por ejemplo la migración. La migración que tenemos en México, a diferencia de la que ustedes ven aquí en Europa, es que México es un país de tránsito, al mismo tiempo que, bueno, inicialmente era un país de tránsito por los migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos, pero también a lo largo de los años México se ha convertido en un país de destino. Así es que la temática migratoria tiene muchas aristas que tienen que ver con la interpretación en el sentido de las necesidades que tienen los migrantes de comunicarse, si vienen de un país de habla hispana, pues no tienen tanto problema, pero si hablamos de otros grupos étnicos que no tienen el español como su lengua materna, ahí hay necesidad de intérpretes. También México tiene mucha actividad en los medios de comunicación.
y desafortunadamente México es conocido por ser el país más peligroso para ejercer el periodismo, y eso hace que los organismos que se encargan de la defensa de los periodistas y de la defensa de los derechos humanos en general, pues pongan sus ojos en México, y eso detona una gran cantidad de visitas de inspección de organismos internacionales. Por ejemplo, una de las colegas que aquí nos acompaña es parte de Amnistía Internacional. Bueno, pues Amnistía Internacional tiene a México en la lista de muchas de sus actividades. Además, en México, aparte de ser un país muy rico en sus recursos naturales y recursos humanos, también es un país que tiene grandes problemas con la corrupción, y eso asimismo detona un interés particular en aquellos organismos que tratan de implementar políticas para erradicar ese flagelo tremendo que tenemos, bueno, no solo en México, sino también en Latinoamérica. México también es conocido, y seguramente ya habrán visitado algunos de sus, no algunos, sino 26 sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tenemos un gran número, no nada más de sitios Patrimonio de la Humanidad, sino sitios turísticos que atraen a turistas de todas partes del mundo, tanto que hacen a México el 13º país más visitado del mundo, el segundo en Latinoamérica. Y la razón de visitar México pues puede ser por cuestiones culturales, por curiosidad en ir a visitar las pirámides, en ir a visitar su flora, su fauna, degustar su gastronomía, pero también México es un país que atrae al turismo no nada más tradicional, sino al turismo de convenciones. Y con esto me refiero a que hay destinos de playa repartidos por toda nuestra costa, destinos bellísimos que tienen las instalaciones necesarias para para alojar a convenciones especializadas de gran talla. Eso hace que no nada más las asociaciones profesionales de México se reúnan para celebrar sus congresos en México, sino que recibimos a una gran cantidad de extranjeros que deciden celebrar sus asambleas en nuestro país. Entonces, eso hace que haya una gran actividad en ese grupo de conferencias en donde se requieren nuestros servicios también. Si hablamos de la parte diplomática, México tiene relaciones diplomáticas con casi todos los países del mundo. México tiene presencia en gran parte del mundo multilateral. Entonces, hay una gran actividad con organizaciones como, si hablamos en el plano regional, como la Organización de Estados Americanos. México tiene presencia en las Naciones Unidas, también participa en diversos foros comerciales y económicos, al igual que en otras organizaciones que se dedican a la cultura. Y también, si hablamos de los deportes, por supuesto, hay una gran presencia de México en dichas organizaciones por la gran cantidad de deportes que se practican en nuestro país. Entonces, si hablamos del territorio mexicano y en dónde se centra la necesidad de servicios de interpretación, podríamos hablar de ciertas ciudades. La Ciudad de México, por supuesto, ahí es en donde se concentra gran parte de los servicios. Podríamos también incluir en esta lista la ciudad de Guadalajara, que está un poco más al norte, y la ciudad de Monterrey, que colinda con que está cerca de la frontera de los Estados Unidos. Igualmente, en la Riviera Maya es en donde se concentra un gran grupo de centros de convenciones, también en el norte del país, en Los Cabos, no tanto como en el sur, y también por la actividad aeroespacial que les platicaba, y no nada más aeroespacial, sino que México también es un país donde hay una actividad de ensamblaje muy grande. Hay distintas marcas de automóviles como BMW, Volkswagen, Nissan, que tienen plantas en algunos casos de producción y ensamblaje de vehículos, y eso hace que en el Bajío, que es la parte central de México, ahí se concentren distintas actividades. Entonces, ya se podrán imaginar la gran cantidad de escenarios en donde un intérprete puede prestar sus servicios.
Ahora, en México la interpretación no es una profesión regulada, es decir, que no, las autoridades no le exigen a un intérprete un título para ejercer, como es el caso de los abogados, médicos, ingenieros y el resto de las 13 profesiones que están en la Constitución mexicana, pero aún así, en el caso de México, para ser un intérprete de conferencias, ¿en dónde puede estudiar un intérprete? Las opciones que tenemos en México son varias universidades. Hay 2 universidades públicas, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus Ciudad de México y en el campus San Miguel de Allende. Se ofrece la licenciatura en traducción. En la Universidad Autónoma de Baja California también se ofrece una licenciatura en idiomas y una licenciatura en traducción. Y además, lo interesante de la Universidad Autónoma de Baja California es que ya tienen un doctorado en interpretación, y eso es algo que no teníamos, es una buena noticia recientemente. Hay distintas escuelas privadas, principalmente en la Ciudad de México, que es curiosamente el ISIT, pero no es el mismo ISIT en el que nos encontramos ahora, sino que es el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores de la Ciudad de México. También está la Universidad UTECA, otro instituto que se llama Sistema Harvard, y en algún momento Berlitz también dio un diplomado en interpretación. Ahora, si hablamos de cómo trabajan los intérpretes, a diferencia de lo que conocemos en Europa, en donde, por lo que he escuchado y me cuentan, aquí utilizan el modelo de las secretarías. En México no tenemos esa estructura, sino que gran parte de los servicios se prestan por medio de agencias. El tener clientes directos sí se da, pero México, siendo un país tan grande con instituciones de alguna manera burocráticas, en algunos casos tiene sentido tener una infraestructura grande para poder contestar a las licitaciones y para poder cumplir con los requisitos que requiere un servicio de interpretación. Entonces, ese es en general el modelo de negocios. Por supuesto que gran parte de los intérpretes tenemos clientes directos, pero el mercado está configurado de esa manera. Ahora, si hablamos de las necesidades lingüísticas en el mercado mexicano por nuestra ubicación geográfica, el idioma más socorrido es el inglés. También hay bastantes asignaciones en donde se requiere la combinación francés-español, portugués, los idiomas asiáticos, dependiendo de qué actividad económica o cultural o diplomática estemos hablando, pero por la configuración de nuestro país podemos ver que también hay una gran necesidad de intérpretes de lenguas indígenas y de lenguas de señas en los servicios públicos. Ahora, ¿qué tipos de interpretación son los que predominantemente vemos en el territorio mexicano? Bueno, pues estamos hablando de conferencias especializadas, conferencias internacionales. Hay un montón de cursos de capacitación por todas las actividades que les he comentado ya, seminarios, intercambios que hacen las universidades, es decir, que vienen profesores visitantes o expertos a compartir sus experiencias, también por la problemática que les comenté y por muchas normas internacionales que se aplican en todo el mundo. Hay mucho trabajo relacionado con auditorías. Asimismo, podemos esperar que nuestros servicios sean requeridos en conferencias de prensa, negociaciones, en la labor diplomática que hay entre México y el mundo. También vemos gran presencia de los intérpretes. En la televisión, recientemente hubo cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y en todos los noticiarios masivos tiene que haber intérprete de señas, así es que es común que cuando vean las noticias en México siempre habrá un intérprete de señas en un pequeño cuadro. Igualmente, siendo México un país católico y con una gran extensión de sus feligreses y además con presencia y vínculos con otras partes del mundo, la interpretación en eventos religiosos, y no nada más católicos, sino también es muy común que haya intérpretes en meditaciones masivas, en cursos de yoga y meditación, por ejemplo, y también otro lugar en donde podemos ver intérpretes, no necesariamente de conferencias,
sino de servicios públicos, es en los servicios de salud, educativos y en las diligencias penales, civiles y familiares, en donde por ley tiene que haber un intérprete cuando la persona que enfrente un proceso judicial no se pueda expresar o decida no expresarse en español. Bien, en este momento haremos el cambio para que sus compañeros puedan practicar, y la siguiente parte les voy a contar mi historia como intérprete.